Bueno es estar aquí hoy para todos nosotros, porque cuando adoramos a Dios de corazón, algo va a pasar en tu corazón. Escucha, algo va a pasar en tu corazón. Muchos eventos hay en la vida, pero hay algunos cuantos que cambian radicalmente la vida de las personas. Por ejemplo, cuando una persona se convierte en padre o madre, cambia radicalmente. Ese evento cambia totalmente quién es. Incluso hasta cambia su identidad. Antes podías decir, soy fulano de tal, pero cuando te conviertes en padre o madre dices, ahora soy hijo y padre de esa persona. Y ese evento cambia radicalmente tu vida. Lo voy a repetir nuevamente. Hay algunos eventos en la vida que cambian tu identidad, cambian la identidad de las personas, la perfeccionan, la hacen más grande. Una cosa es decir soy Adrián y otra cosa es decir soy padre de Priscila y Esdras. Como que vidas emanaron de ti. Bueno, así como en la vida diaria hay eventos que cambian radicalmente la esencia de las personas, hubo un evento, escuchen esto, hubo un evento que cambió la esencia no solo de las personas, sino del universo. Escuchen esto, hermanos. La resurrección cambió la identidad del mundo, del universo. El universo no ha vuelto a ser igual después de la resurrección. Esto es impresionante. La resurrección entonces tiene implicaciones más grandes de las que nos podemos imaginar. Yo no sé cómo les va a ustedes con el agua, pero hoy mi corazón de verdad se preocupaba al ver que cada vez se agota el agua y no llega. Uno pensaría, yo pensaba ayer, bueno, ya está acabando, los sábados para domingo cae, y al ver que no cae, en tu corazón empieza a haber cierta preocupación. Y cuando uno ve que no solo es un asunto de mi casa, no es un asunto de la colonia, que es un asunto de la ciudad, del país, comenzamos a preocuparnos. De verdad. Pero ¿saben qué? La resurrección le da una esperanza nueva a este mundo, a esta tierra también. Lo que estamos celebrando hoy es un evento, no solo es un evento histórico, sino es un evento que día a día sigue cambiando la identidad de las personas, pero también el destino del universo. Por eso este evento es crucial. Amén. Por eso tenemos que hacer todo lo necesario para que estos días sea un verdadero memorial. Y ya sabemos qué es un memorial. Es como levantar un altar que afirma verdades en tu vida, que afirma decisiones y las asegura. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ese memorial te permite decir, este evento fue real, esta decisión fue tomada y yo sigo hasta el final. Así que estos días tienen que ser un memorial en el corazón nuestro. Amén. Vamos a recordar algunas cosas. La resurrección es el poder de Dios que transforma nuestra vida. Y ahorita voy a mencionar solo 10 cosas. Solo 10. Porque hay infinitas. Solo las vamos a mencionar porque hay mucho que vamos a hacer todavía esta mañana de adoración. Veamos 2 cosas primeramente.
El poder de Dios se manifiesta en la resurrección porque el reino de Cristo ya inició. Escuchen esto. El reinado de Cristo ya empezó. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre. Su reino ya empezó. Pero como explicamos la semana pasada, en el domingo de Ramos, el mundo no lo entendió. Si el mundo hubiese recibido a Cristo como el Rey sobre el universo, escuchen esto, ya Cristo estaría reinando desde hace 2000 años. Ya Dios se hubiera hecho visible al mundo, a todos. Se hubiese acabado el pecado, se hubiese acabado la angustia, el mundo ya hubiese sido renovado desde hace 2000 años. Pero como el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, el reino de Cristo, escuchen esto, se postergó visiblemente para el futuro. Por eso veíamos la semana pasada que los pactos que Dios dijo que iba a cumplir, y al no querer los pactos, Cristo dijo, en llanto no vas a ver el cumplimiento de los pactos hasta el futuro, cuando con lágrimas, con angustia clames, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces escuchen esto, el reino visible de Cristo se postergó para el futuro, pero el reino invisible de Cristo, el invisible, ya empezó en todos aquellos los que creemos en Cristo Jesús. Ya empezó el reino de Cristo. Así que la primera cosa que la resurrección confirmó es que el reino de Cristo ya empezó. La segunda cosa que confirmó la resurrección es que el poder de Dios está disponible para ti, para vivir como en victoria. Escucha esto. La resurrección de Cristo abrió una fuente inagotable de poder para que tú puedas vivir en victoria todos los días de tu vida. Que por cierto, escucha, en momentos como los que estuvimos hace instantes, adorando a Dios, tocando el corazón de Dios, ese es el momento, escuchen, en el que suceden milagros, en el que debes presentar en el altar de Dios tus peticiones. Yo hace unos momentos, cuando estábamos tocando el corazón de Dios, yo estaba levantando ante su presencia a mi cuñada, estaba levantando a mis hermanas, te estaba levantando Alejandra, gracias. Te estaba levantando Susi, gracias. Te estaba levantando a Fernanda. Escuchen esto. Es que aquellos que sabemos adorar debemos entender que en el momento de que adoramos a un Dios vivo, estamos tocando la fuente de poder de Dios. Porque Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo. Y el poder del pueblo está en la alabanza. Por eso escúchame. Por eso cuando el pueblo de Israel tuvo que enfrentar a Jericó, no lo venció con armas. Durante días caminaban alrededor adorando a Dios, tocando trompeta de adoración. Y cuando hicieron eso, después cayeron los muros de Jericó. Por eso los que saben adorar en espíritu saben que estos momentos podemos lograr lo que no logras con tu trabajo, lo que no logras con tu disciplina en la vida de tus hijos. En la adoración lo logras, porque escucha, en la adoración estás abriendo la fuente de poder de la resurrección, porque estás adorando a un Dios vivo
Y ese Dios vivo abre la fuente de poder para que tú seas victorioso. Por eso en ese momento es importante que tus peticiones más profundas las levantes delante de Dios. Que aquellas cosas que parecen imposibles para la fuerza humana, en ese momento se levantan en la presencia de Dios. Por eso lo que los hombres no pueden lograr, Dios lo puede lograr. Por eso en la adoración, levanta a tus enfermos, levanta tus necesidades, porque en ese momento el poder de Dios puede tocar. Por eso en este domingo de resurrección, dos cosas estamos recordando. Número uno, que el reino de Cristo ya empezó. Y número dos, que el poder de Cristo está a tu disposición para ser victorioso. Ahora, veamos 5 cosas de cada una de estas. La primera, el reino de Cristo ya empezó. Así que la resurrección nos recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Escuchen, nuestra fe no está basada en un libro humano. Nuestra fe está basada en un libro que nos fue dado por Dios. Todo lo que ha dicho se cumple. La resurrección, si ustedes ven pasajes como Isaías, como el Salmo, está comprobando que se cumplían las profecías. La resurrección comprueba que este libro es la palabra de Dios. Número 2, la resurrección comprueba que Cristo era el Hijo de Dios. Si ya en los 33 años que vivió aquí, cumpliendo la ley, mostraba que era el Hijo de Dios. Y se acuerdan que el viernes los religiosos hipócritas le decían a Cristo: haz una señal, haz un milagro para que creamos en ti. Aunque Jesús había hecho varios milagros, pero todavía clavado en la cruz tenían la desvergüenza de decirle: si eres el Hijo de Dios, bájate y vamos a creer en ti. Aunque Jesús hubiese bajado, no iban a creer en él. Aunque Jesús hubiera hecho esa señal, no creían en él. Pero días antes, cuando le preguntaban: haz un milagro para que creamos en ti, Jesús dijo: esta generación incrédula pide milagro, pero no les va a ser mostrada ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿Saben cuál fue la señal de Jonás? ¿Saben qué pasó con Jonás? Que por desobediencia estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Pero Jonás era solamente, escuchen, aunque eso fue histórico, Jonás era lo que se conoce en profecía un tipo, es decir, una persona que prefiguraba una realidad más grande. Jonás representaba a Jesús muerto, sepultado 3 días y resucitado. Por eso entonces Jesús les dice: esta generación incrédula pide milagro y no les va a ser mostrado milagro, sino el milagro de la resurrección. Así que Jesús, a esos fariseos no les convenía que Jesús se hubiese bajado de la cruz. Lo que les convenía es que hubiese muerto como nos convino a nosotros, fuese sepultado, y lo que nos convino fue que Jesús resucitara. Amén. Pero estos, cuando supieron de la resurrección, ¿saben qué hicieron? Pagaron mucho dinero para que los soldados mintieran y dijeran: es que nos quedamos dormidos y vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y dice el Evangelio que pagaron mucho dinero para que estos soldados se convirtieran en mentirosos. Es decir, aunque tuvieron evidencias del gran milagro de la resurrección, no creyeron. Por eso, aunque Jesús hubiese bajado de la cruz, no hubiese creído. Pero la resurrección, hermanos, confirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Número 3, la resurrección también confirmó
que Cristo venció. Dice Primera de Corintios capítulo 15 que el último enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque hasta la venida de Cristo, escuchen, con el resplandor de su venida, dice la Biblia que Cristo va a vencer a Satanás, el anticristo, el diablo. Esa trinidad falsa que va a aparecer en el mundo. Escuchen esto. Ya lo hemos estudiado en Apocalipsis. El diablo siempre trata de imitar a Dios. En el final de los tiempos va a haber una falsa trinidad. Y aquellos que adoran ídolos, que adoran a la Trinidad a partir de ídolos, escuchen, van a estar en riesgo, porque cuando Satanás con el anticristo y el falso profeta, esa Trinidad, se manifiesten al mundo, e incluso dice Apocalipsis que va a establecer, va a poner una imagen que va a cobrar vida. Esto va a poner en riesgo a muchos que adoran al Dios Trino a través de imágenes. ¿Saben por qué? Porque cuando vean esa Trinidad y esa imagen que cobra vida, pues se van a rendir al anticristo, van a ser engañados. Así que escuchen, nosotros sabemos que Cristo resucitó y ha vencido. Así que en el Apocalipsis, cuando dice que con el resplandor de su venida va a vencer a esa falsa Trinidad, va a vencer ya venció el pecado en la cruz. Aquel que sigue cautivo en el pecado es porque voluntariamente le da poder al pecado, pero el pecado ha sido ya vencido en la cruz. Por eso el último enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. Porque escuchen, aunque ya habrá sido vencido la falsa Trinidad, todavía la muerte tomará a los hombres. El último enemigo que va a ser vencido será la muerte. Pero dice 1 Corintios 15 que Cristo, al haber vencido la muerte, ese enemigo ya empezó a ser vencido. Ya explicamos que la resurrección ya empezó con Cristo, siendo Cristo las primicias. Por eso la resurrección muestra que la victoria sobre la muerte ya es segura. Cristo ya venció. Amén. Cuarta cosa, también la resurrección nos muestra que Cristo tiene un pueblo. Si va a ser rey, va a reinar sobre un pueblo. Y dice la palabra de Dios que los que creen en Jesucristo estamos unidos a su resurrección. Escucha eso. Por eso Cristo dijo, porque yo vivo, ustedes van a vivir. Así que el pueblo son aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y vamos a resucitar. Y número 5, la resurrección muestra que Cristo va a juzgar al mundo. Cristo va a regresar, hermanos. Ese Cristo vivo va a regresar, pero ya no va a regresar como Salvador. Es Salvador eternamente. Va a regresar como juez. Y dice ahí la palabra de Dios que Cristo va a venir a juzgar al mundo. Por eso los pasajes que están ahí, yo les invito que los anoten y lean cada uno de estos elementos que estamos mencionando de la palabra de Dios. La resurrección muestra que Cristo va a juzgar al mundo. Ahorita Cristo está perdonando a todo aquel que crea. Pero si no cree, Cristo va a venir a juzgar al que no creyó. Así que la resurrección muestra que el reino de Cristo ya empezó, y aquí hay 5 cosas del reino. Finalmente, la resurrección muestra que el poder de Dios está disponible para que tú y yo vivamos victoriosos cada día. Escucha, la resurrección de Cristo es un milagro que sucedió hace 2000 años, pero su efecto sigue siendo efectivo todos los días.
el poder de la resurrección, escuchen esto, hoy está vigente para que tú y yo seamos victoriosos. 5 cosas vamos a mencionar. Número 1, el poder de Cristo muestra que fuiste tú salvo por un verdadero evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 15, este es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo muestra, escuchen esto, que estamos reunidos aquí porque creemos el verdadero evangelio. No hay otro evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para perdonarnos. Ese es el evangelio. No hay más. Y la resurrección de Cristo muestra que ese es el evangelio. Número 2, la resurrección de Cristo muestra que confirma nuestra justificación, que hemos sido justificados. Si Cristo no hubiese resucitado, aunque Cristo hubiera muerto, nuestros pecados todavía estarían condenándonos. Pero como Cristo resucitó, es señal de que los pecados fueron perdonados. Entonces, cuando Cristo resucitó, fue señal de que Dios aceptó el pago por tus pecados. Nuevamente, los pasajes ahí son importantes. Número 3, el poder de Cristo está disponible a ti. ¿Por qué? El derramamiento del Espíritu. Porque escuchen esto, hermanos, garantiza que el Espíritu Santo va a ser derramado en tu vida o ha sido derramado. Sí, el Espíritu Santo que creó al mundo. Imagínense el poder que tiene el Espíritu Santo que creó todo lo que conocemos. Pues ese mismo poder fue el que actuó en Cristo para hacer los milagros. Ese mismo poder es el que está disponible a tu vida a través del Espíritu Santo. Déjenme compartir. La semana pasada que hablaba yo de mi cuñada Marta, con ese cáncer que no le está dejando ya respirar, que le está estorbando para poder tragar el alimento. Así que la semana pasada que estuvimos aquí, y por la palabra de Dios, quiero que sepan que vino en mí un deseo poderoso de ir y de orar por ella. Así que terminando nuestra reunión fuimos allá, fuimos a orar y declararles la palabra. Y cuando llegamos, yo la veía ahí quebrantada, no tenía desde, ¿cuándo fue? Desde febrero que no la veía, y ahora veía su cara, y lo voy a decir con respeto, mi cuñada es quizá la más bonita de todas mis cuñadas, físicamente hablando. Pero su carita está siendo deformada por el cáncer, porque el cáncer está avanzado y esta parte de su cara, la parte derecha, se le está inflamando. Y yo la veía, su voz es de las voces más fuertes de mis cuñadas. Cuando llegamos escuchaba esa voz apagada, esos ojos entristecidos, pero después de la oración, después de que oramos, que el Espíritu Santo la llenara, su voz se volvía a escuchar, una voz fuerte. Todos decían, su ánimo ha cambiado. Y cada día he estado preguntando, ¿y cómo está? ¿Está bien? Venían fiebres, me decía, y que deliraba. A mí no me preocupaba eso. No me preocupaba porque yo sé que el cuerpo puede estar siendo atacado, pero el espíritu, hermanos, el espíritu está en victoria. El espíritu no puede ser enfermado. El alma, si tú lo permites, sí, tu alma por el pecado, por el desánimo, puede llegar a enfermarse junto con tu cuerpo, porque son uno solo. Pero el espíritu por el poder de Dios puede ser vivificado.
Por eso la resurrección de Cristo, escuchen, muestra que el poder del Espíritu Santo está a tu disposición en enfermedad, en debilidad, en necesidad, para llenarte y vivir en victoria. Así que yo confío que Marta está en victoria. Y yo le dije, Marta, vas a caminar por valle de sombra de muerte. Ahorita aquí están tus hermanas, tus sobrinos. Pero hay un momento en que vas a caminar sola por ese camino de muerte. Aunque querramos, no te vamos a poder acompañar. Pero le dije, ¿sabes qué, Marta? Cristo ya caminó por ahí. Amén. Y venció. Resucitó. Por eso podemos decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el que resucitó va conmigo. Él ya caminó por ahí. Él va a tomar a Marta y Marta, ya sé que se siente, mira, aquí voy contigo. Pero no nos vamos a quedar aquí, Marta. Vamos a llegar a los pastos delicados. Y al ver a Marta fortalecida, todos se sintieron fortalecidos. Yo le preguntaba a Miriam, ¿te sientes en paz? Me dijo, sí. Sí. Ella pensaba que si yo veía a su hermana me iba a entrar melancolía y depresión. Y yo pensé, no, cuando yo vea a Marta en el poder de Dios, tú vas a ser llena de ánimo. Amén. Como todos nosotros. La resurrección, hermanos, escucha, abre el poder de Dios como una fuente lista para ti. Número 4. La resurrección de Cristo muestra que la esperanza está segura, sin importar lo que pase. Por eso termino este testimonio de la semana pasada, cuando escuché a mi cuñada decir, no se trata de mí, se trata de Jesús, y yo vivo para darle gloria. Yo dije, ya está, la victoria está garantizada. No se trata de nosotros, hermanos. Estamos aquí, nos levantamos temprano, no se trata de nosotros, se trata de darle gloria a Dios. No nos reunimos aquí para animarnos, para cantar. Se trata de, nos reunimos aquí porque Dios está aquí, le cantamos a Él. Se trata de convertir este lugar en un lugar santo. No se trata tu vida de ti. Trabajamos con ánimo, pero no se trata para vivir cómodos. Se trata para darle gloria a Dios. Nos esforzamos por nuestros hijos para que no digan, ay, qué bien hiciste que tus hijos fueran. Se trata de que digan, estos hijos son hijos de Dios. Así que la esperanza está garantizada. Por eso Pablo decía, sea que viva o que muera, para el Señor soy. Si Marta va a morir para el Señor. Aunque en la Biblia dice que los que creemos en Él no vamos a morir, vamos a dormir. Amén. No dice muerte, dice sueño. Vamos a dormir. Y cuando Él venga en la resurrección nos va a despertar. ¡Ey, despierta! ¡Despierta! El regalo ya llegó. ¿Te acuerdas cuando eras niño? En tu cumpleaños, en Reyes, no podías ni dormir. ¡Ay, qué me van a traer! Pues escucha, sí. Si Dios permite que durmamos, Él mismo te va a despertar y te va a decir, el regalo ya llegó. Amén. Eres perfecto. Se acabó el sufrimiento. Y número 5, la resurrección muestra que vamos a ser transformados con Cristo. Ahí están 10 cosas que la resurrección muestra. Ahora yo te pregunto, ¿vale la pena celebrar? Sí, vale la pena celebrar. Por eso estamos aquí cantándole al Dios vivo. Pero yo te pido que por fe apropies cada una de estas cosas en tu vida.
Solo son 10 de las muchas cosas que muestra la resurrección. Ahora, una manera en que vamos a recordar la resurrección hoy es con la Santa Cena. Ahí está el vino, ahí está el pan que Cristo estableció como elementos del nuevo pacto. Así que hoy vamos a celebrar la resurrección de Cristo recordando su venida.